¿Alguna vez has sentido que tu vida entera giraba en torno a una sola persona, y que en un segundo todo se desmoronó? Mi nombre es Elena. Tengo 58 años, y si alguien quisiera leer la historia de mi vida, no necesitaría un libro. Le bastaría con tomar mis manos entre las suyas. No son manos bonitas, de esas que presumen en los anuncios de cremas con perlas y vitaminas. Las mías son un mapa de la vida real. La piel está curtida, no por el sol de unas vacaciones exóticas, sino por el vapor de incontables ollas de frijoles y caldos que reconfortaron el alma de mi hijo. Las yemas de mis dedos tienen una dureza particular, una armadura construida tras décadas de empujar hilos a través del diminuto ojo de una aguja, cosiendo hasta el amanecer para pagar los libros del colegio. Hay pequeñas cicatrices, líneas plateadas casi invisibles, recuerdos de salpicaduras de aceite caliente, de un descuido planchando una camisa para una entrevista importante. Son las manos de una madre, de una viuda, de una mujer que aprendió a hablar el lenguaje del amor a través del trabajo silencioso y constante. Durante 35 años, todo mi universo, cada pensamiento al despertar y cada oración al dormir, giraba en torno a un único sol, mi hijo, Mateo. Por él me convertí en una maga de las finanzas domésticas, estirando cada billete hasta que casi se rompía, transformando unos pocos pesos en comidas que llenaban su estómago, y esperaba yo, su corazón. Por él me tragué mi orgullo como si fuera el pan de cada día, asintiendo en silencio ante los maestros que insinuaban que un niño de nuestro barrio no llegaría lejos, sonriendo a las madres de sus amigos que me miraban con lástima desde sus coches nuevos. Hice de mi vida un sacrificio silencioso y voluntario, y mi única recompensa era verle crecer, verle convertirse en el hombre que yo soñaba. Y por él, esa noche, en el altar de mi devoción, sentí como mi corazón no solo se rompía, sino que era pulverizado hasta convertirse en un polvo amargo y frío. Todo comenzó con una llamada un martes por la tarde. El teléfono sonó, interrumpiendo el familiar burbujeo del guiso que preparaba. Era su favorito desde niño, un estofado de res con verduras que tardaba horas en cocinarse, el que siempre me pedía cuando se sentía estresado. Teníamos nuestro ritual de los domingos, pero a veces, entre semana, yo se lo preparaba y se lo llevaba en un tupper a su oficina, un pequeño trozo de hogar en su ajetreada vida. «Mamá, qué bueno que te encuentro», dijo. Su voz sonaba extraña, una mezcla de entusiasmo forzado y un nerviosismo que intentaba ocultar, como un niño que está a punto de confesar una travesura. «Hola, mi niño. Justo estaba pensando en ti. Estoy preparando tu estofado. ¿Quieres que te lo lleve mañana?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa demasiado larga. No, mamá. De hecho, te llamaba por otra cosa. Necesito que vengas a cenar el sábado. A mi apartamento. Es muy importante. Claro, mi amor. ¿Pasa algo? ¿Estás bien? Sí, estoy perfecto. Es solo que voy a presentarle oficialmente a los padres de Sofía. Estará su padre, el señor Rodríguez. Ya sabes, mi jefe. Y su esposa. Y su otro hijo, creo. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. Conocía a Sofía, por supuesto. La había visto un puñado de veces. Una joven de una belleza pulcra y una educación exquisita, aunque siempre la sentí distante, como si me observara a través de un cristal blindado, sonriendo amablemente pero sin dejar que nada la tocara. Pero a su familia, a los poderosos Rodríguez, solo los conocía por las anécdotas que Mateo contaba con una mezcla de admiración y temor. Eran de otro mundo, un mundo de clubes de campo, de apellidos compuestos, de vacaciones en Suiza y de una riqueza tan vasta que para mí era puramente abstracta. Mateo, no sé si yo encaje ahí. Quizás sea mejor que... Mamá, por favor, su tono se volvió suplicante, casi impaciente. Es crucial para mí. Quiero que me vean como un hombre de familia. Solo, por favor, intenta adaptarte, ¿quieres? Ponte ese vestido azul que te regalé en tu cumpleaños. El que es de marca. Y, vaciló de nuevo, y no hables mucho de, ya sabes, de nuestras cosas. Del barrio, del taller de costura, esas historias. Nuestras cosas. Esas historias.
Así, con esas dos frases, mi hijo empaquetó 35 años de mi vida, de nuestra vida juntos, y los metió en un cajón polvoriento que debía permanecer cerrado. El olor del estofado en la estufa de repente me pareció empalagoso. La punzada de dolor fue tan aguda que tuve que apoyarme en la encimera. Pero, como tantas otras veces, la disimulé. Estaré allí, mi niño. No te preocupes. Seré la madre perfecta. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de línea cortada. El estofado siguió burbujeando, pero yo ya no tenía hambre. Apagué el fuego. Esa noche, por primera vez, el guiso favorito de mi hijo me supo a ceniza. El sábado llegó con un cielo gris y plomizo que parecía un espejo de mi alma. Pasé horas frente al armario. Saqué el famoso vestido azul. Era de una tela suave y cara, con un corte elegante. Mateo me lo había regalado con un gesto grandilocuente después de cerrar su primer gran proyecto. Para que veas que tu hijo ya no es un muerto de hambre, dijo riendo. En ese momento me sentí orgullosa. Ahora, al ponérmelo, me sentía como una actriz amateur a punto de salir a un escenario para el que no había ensayado. Me sentía disfrazada. Este vestido no conocía el olor de mis guisos ni el tacto de mis telas. Era un extraño en mi propio cuerpo. Miré con nostalgia mi viejo vestido de flores, el que usaba para las fiestas del barrio, manchado de mole en el bajo. Ese sí era yo. Pero esa noche yo no estaba invitada. La invitada era la madre del arquitecto. Al llegar al imponente edificio de Mateo en La Condesa, el portero, un hombre con un uniforme tan rígido como su expresión, me miró de arriba a abajo con descaro antes de anunciarme. El ascensor, silencioso y veloz, me subió a un mundo que me era ajeno. El apartamento de mi hijo siempre me había parecido frío, pero esa noche se sentía gélido. Minimalista, lo llamaba él. Para mí, era un lugar sin alma. Muebles de líneas rectas y colores neutros que parecían tener miedo de llamar la atención, paredes blancas y desnudas, adornadas solo por un par de cuadros abstractos que me producían ansiedad. Y la cocina era una obra de arte de acero inoxidable y granito negro. Era tan brillante e impecable que dudaba que allí se hubiera cocinado algo más complejo que un café de cápsula. Era una cocina para ser mirada, no para ser usada. Sofía me recibió con una sonrisa practicada que no le llegaba a los ojos. Llevaba un vestido negro sencillísimo que, yo sabía, probablemente costaba más que todos mis muebles juntos. Sus padres, el señor y la señora Rodríguez, me dieron un apretón de manos. El de ella fue rápido y débil, como si tocara algo frágil. El de él fue firme, casi evaluador. El señor Rodríguez era un hombre imponente, con el pelo plateado perfectamente peinado y una mirada penetrante y analítica que me hizo sentir como un insecto bajo un microscopio. Me escaneó de la cabeza a los pies, y supe que el vestido azul no le había impresionado. La cena fue una sinfonía de tortura social. Se sirvió una comida que parecía más un ejercicio de arquitectura que un plato de comida. Pequeñas porciones de cosas que no reconocía, dispuestas geométricamente en platos enormes. Espumas, deconstrucciones, esferificaciones. Recordé mi estofado y sentí una punzada de nostalgia por la comida de verdad. La conversación era un idioma extranjero para mí. Hablaban de un viaje de esquí a Aspen, de la última Bienal de Venecia, de problemas con la depreciación de un portafolio de inversiones en Singapur. Yo permanecía en silencio, aferrada a mi copa de agua como si fuera un salvavidas en medio de un océano de palabras que no entendía. De vez en cuando, sentía la mirada de Mateo sobre mí, una mirada cargada de advertencia, un recordatorio silencioso de que debía permanecer invisible, muda. Asentía, sonreía cuando ellos sonreían, intentando ser la pieza de mobiliario perfecta. Entonces, cuando trajeron un postre que consistía en una lágrima de chocolate amargo sobre una tierra de pistacho, el señor Rodríguez dejó su cuchara y me miró directamente. El silencio cayó sobre la mesa. ¿Y usted, Elena, dígame? Sofía me ha dicho que es usted una mujer de su casa, muy tradicional. ¿A qué se dedica exactamente? Sentí que todas las miradas se clavaban en mí.
El corazón me empezó a latir con fuerza. Iba a responder. Iba a decirle que fui costurera, que con mis manos había pagado la carrera de arquitecto del hombre que se sentaba a su lado. Que había criado a un hijo sola, convirtiéndome en padre, madre, enfermera y proveedora. Que mi vida había sido una lucha constante, pero una lucha digna y llena de amor. Pero antes de que pudiera articular la primera sílaba, la voz de Mateo, alta, clara y con un tono de falsa ligereza, resonó en el silencio. Mamá toda la vida se ha dedicado al hogar, Arturo. Es de la vieja escuela. Dijo, soltando una pequeña risa condescendiente que me heló la sangre. Su principal talento es preparar platos sencillos y tradicionales. Nada especial, la verdad. Comida de antes. De esa que ya no se come. Nada especial. Comida de antes. Las palabras no cayeron sobre la mesa como piedras. Cayeron dentro de mí, como fragmentos de hielo, congelando todo a su paso. El aire se me escapó de los pulmones en un silbido inaudible. El color se me fue del rostro. Sentí un mareo, una desconexión total de la realidad. Miré a mi hijo, a mi Mateo, al niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que le había leído cuentos por las noches, al hombre por el que había rezado cada día de mi vida. Y en sus ojos no vi maldad. Vi algo infinitamente peor, vi vergüenza. Una profunda y abismal vergüenza de mí. De mis manos, de mi historia, del amor que yo le entregaba en cada plato de comida de antes. Se avergonzaba de la esencia misma de lo que yo era. El señor Rodríguez asintió lentamente, su mirada indescifrable, y cambió de tema con una facilidad pasmosa. La conversación se reanudó, pero yo ya no estaba allí. Mi cuerpo seguía sentado en esa silla incómoda, pero mi alma estaba flotando en un mar oscuro de dolor y humillación. No recuerdo qué más se dijo. No recuerdo cómo terminó la noche. Solo tengo un vago recuerdo de ponerme de pie, de despedirme con un murmullo. Mateo me acompañó a la puerta. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso frío, de compromiso. Gracias por venir, mamá. Te portaste muy bien. Te llamo luego, me susurró al oído. No me ofreció dinero para un taxi. No preguntó cómo volvería a casa. Simplemente cerró la puerta de su mundo aséptico y me dejó fuera. Salí del lujoso edificio y empecé a caminar sin rumbo. Una llovizna fina y fría comenzó a caer, pero apenas la sentí. Las lágrimas que había contenido con todas mis fuerzas durante horas empezaron a rodar por mis mejillas, calientes al principio, luego frías, mezclándose con la lluvia. Caminé y caminé, pasando por delante de restaurantes caros y boutiques de lujo. Veía a la gente reír dentro, ajena a mi dolor. No era rabia lo que sentía. La rabia es un fuego que calienta. Esto era frío, una desolación que me calaba hasta los huesos. El hombre por el que había sacrificado todo me había editado, me había borrado, me había reducido a nada especial. Esa noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, rodeada de mis muebles viejos y mis fotografías amarillentas, algo dentro de mí se quebró de forma definitiva. Pero de esa fractura, de esa herida abierta, en lugar de más dolor, comenzó a brotar algo nuevo. Una idea. Una decisión tan clara y afilada como un trozo de cristal roto. No iba a enfrentarme a Mateo. No iba a llamarle para llorar o para reprocharle. ¿De qué servirían las palabras? Él ya había dejado muy claro lo poco que valían las mías. Iba a hacer algo diferente. Iba a demostrarle, y lo que era más importante, iba a demostrarme a mí misma, que esa comida de antes, esas cosas nuestras que él despreciaba con tanta vergüenza, eran en realidad mi mayor tesoro. Mi poder. Mi herencia. Y que tenían un valor inmenso, un valor que él, en su nuevo mundo de cristal y acero, era completamente incapaz de ver. Esa noche, el dolor no me destruyó. Me dio un propósito. La mujer invisible iba a hacerse ver. A la mañana siguiente, el sol entró tímidamente por la ventana de mi habitación, como pidiendo permiso para interrumpir mi duelo. Me levanté sintiéndome extrañamente hueca, pero también con una calma que no esperaba. La tristeza seguía ahí, por supuesto, alojada en mi pecho como un pájaro herido,
pero ahora estaba acompañada por una llama pequeña y titilante de determinación. No preparé café. En lugar de eso, fui directamente a la vieja cómoda de madera oscura que había sido de mi madre, y antes de mi abuela. Su olor a cedro y a tiempo era el olor de mi infancia. Abrí el cajón inferior, el que rara vez tocaba, y saqué un bulto envuelto en un paño de lino amarillento y suave por el uso. Dentro estaba el único tesoro verdadero de mi familia. No eran joyas, ni títulos de propiedad. Era un cuaderno grueso, con la tapa de cuero gastado, agrietado por las décadas, y las páginas de un color sepia, quebradizas en los bordes. En la portada, con una caligrafía elegante y desvaída que apenas se podía leer, ponía: Recetario de la abuela Carmen. El alma de nuestra cocina. Lo abrí con la reverencia de quien toca una reliquia. El olor a papel viejo, a vainilla, a clavo, a chiles secos y a incontables recuerdos llenó mi pequeña cocina. Cada página estaba cubierta con la letra inclinada de mi abuela, y en los márgenes, con la letra más redonda y práctica de mi madre. Eran mucho más que simples recetas, eran diarios de vida, crónicas de nuestra familia contadas a través de la comida. Mole de la tía Enriqueta, para celebrar los bautizos y olvidar las penas, decía un encabezado. Leí la pequeña nota de mi abuela debajo: Enriqueta lo sirvió en el bautizo de tu madre. Lloraba de alegría. Y también lo sirvió en el funeral del abuelo. Lloraba de tristeza. El mismo mole para las dos caras de la vida. Pasé las páginas. Salsa de 3 chiles para curar el mal de amores, receta del bisabuelo minero. La nota de mi madre, papá me la preparó cuando terminé con mi primer novio. Picaba tanto que se me olvidó por qué lloraba. Pastel de elote de la abuela Carmen, para hacer las paces. Y debajo, la letra de mi abuela de nuevo: nunca te vayas a la cama enfadada. Si las palabras no alcanzan, un trozo de este pastel tibio suele ser suficiente. Eran décadas de sabiduría, de amor destilado en ingredientes, en tiempos de cocción, en secretos pasados de madre a hija. Esta era mi herencia. La misma que mi hijo, mi propio hijo, había despachado con un gesto y la había llamado nada especial. Una decisión de acero se forjó en mi corazón. Si mi hijo se avergonzaba de sus raíces, yo las iba a celebrar. Si él quería borrar el pasado, yo lo iba a resucitar. Decidí empezar poco a poco, con algo que pudiera manejar. Elegí una receta casi olvidada de mi abuela, una salsa macha artesanal. La suya era diferente a todas las demás. Llevaba una mezcla secreta de 7 chiles secos, ajos confitados lentamente en aceite, cacahuetes tostados, pepitas de calabaza y un ingrediente final que solo mi madre y yo conocíamos: un toque de chocolate amargo y piloncillo para equilibrar el picor y darle una profundidad increíble. Pasé todo el día en mi cocina, que de repente se había transformado de un lugar de rutina a un santuario sagrado. El sonido de los chiles tostándose en el comal, el mortero de piedra moliendo las semillas, el aroma complejo y embriagador que inundaba la casa, me sentía viva de nuevo. Concentrada. Poderosa. Preparé una docena de pequeños frascos de cristal que había comprado esa misma mañana. Los llené con la salsa oscura y fragante. Diseñé a mano unas etiquetas sencillas, en papel color crema, con una caligrafía cuidada. Escribí solo 2 palabras: la herencia. Nada más. Ni mi nombre, ni una descripción. Solo esas 2 palabras. El siguiente sábado, con un carrito de la compra cargado con mis frascos, una mesita plegable y el corazón latiéndome en la garganta con una mezcla de pánico y excitación, me dirigí al mercado de productores de la colonia Roma. Era un lugar vibrante, lleno de gente joven, de turistas, de chefs buscando inspiración. Un mundo que me intimidaba. Encontré un rincón discreto, lejos de los puestos más grandes y llamativos. Monté mi pequeña mesa, coloqué mis frascos en una fila perfecta y puse un platito con totopos caseros para que la gente probara la salsa. Me sentía aterrorizada, expuesta, ridícula. ¿Y si a nadie le interesaba? ¿Y si se reían de mi humilde puesto y mis etiquetas hechas a mano? Durante la primera hora, fue una tortura. La gente pasaba, algunos me lanzaban una mirada de curiosidad, pero nadie se detenía. El sol pegaba fuerte.
Empecé a sudar, no solo por el calor, sino por la vergüenza. Ha sido una idea tonta, Elena, me dije. Una vieja ridícula jugando a la empresaria. Estaba a punto de recoger mis cosas y huir cuando una joven de aspecto moderno, con el pelo teñido de un rosa pastel y varios piercings en las orejas, se detuvo en seco frente a mi mesa. «¡Guau! ¿Qué es esto?», preguntó, señalando la salsa. Su voz era amable. «Es una salsa macha artesanal. Una receta muy antigua. De mi abuela», dije con un hilo de voz. «¿Puedo probar?». Asentí y ella tomó un totopo y lo untó generosamente. Se lo llevó a la boca. Masticó. Y sus ojos, delineados con una gruesa línea negra, se abrieron de par en par. «No manches», exclamó, usando esa expresión juvenil. «Dios mío. Esto es increíble. Sabe a de verdad. Tiene capas. Es picante, pero luego dulce, pero luego ahumado. No como esa porquería que venden en el supermercado». «¿Cuánto cuesta?». Le vendí el primer frasco. Sentí que se me aflojaban las rodillas por el alivio. Luego, una pareja de turistas canadienses, atraídos por la exclamación de la chica, se acercaron y compraron 2 frascos. Y más tarde, se detuvo un hombre alto y delgado, con filipina de chef. Probó la salsa con una concentración casi clínica. No dijo nada durante 1 minuto. Luego me miró con un respeto que me desarmó. «Señora, esto es poesía». «¿Dónde aprendió a hacer esto?». «Es una herencia», le respondí, encontrando mi voz. Compró 3 frascos. «1 para mi cocina, 2 para mí», dijo guiñándome un ojo. Al final del día, había vendido hasta el último frasco. Regresé a casa en el autobús, con los pies hinchados, la espalda dolorida, pero con el alma ligera y cantarina. No era por el dinero, que era modesto pero más de lo que había ganado en mucho tiempo. Era por las miradas de la gente. Por sus palabras. Delicioso, auténtico, me recuerda a la comida de mi abuela. Nadie me había llamado nada especial. Para ellos, lo que yo hacía era extraordinario. Decidí no decir ni una palabra a Mateo. Él llamaba de vez en cuando, y nuestras conversaciones eran cortas y superficiales. «¿Cómo estás, mamá?». «Bien, mi niño, aquí, entretenida con mis cosas». «¿Sigues enfadada por lo de la cena?». «No te preocupes por eso, Mateo. Todo está bien». No quería su lástima ni sus disculpas vacías. Esto era mío. Mi secreto. Mi renacimiento. Cada fin de semana volvía al mercado. La segunda semana llevé el doble de frascos y se agotaron. Empecé a llevar otras cosas del recetario. Un adobo de chiles pasilla y naranja para carnes que era el favorito de mi difunto esposo. Unas galletas de piloncillo y anís que se deshacían en la boca. Un rompope espeso y cremoso para las fiestas que se acercaban. Mi mesa se convirtió en un pequeño punto de peregrinación. La gente empezó a reconocerme. Como yo nunca decía mi nombre, me bautizaron. La doña de las salsas, la señora de los secretos. Pero el nombre que más pegó fue el que me puso un joven bloguero de comida, uno de esos que saca fotos preciosas con su teléfono. Escribió un artículo que, según me contaron, se hizo viral. Lo leí en el teléfono de una vendedora de flores que se había hecho mi amiga. Decía, en un rincón del mercado de la Roma hay un tesoro escondido. No sabemos su nombre, así que la llamaremos Doña Anónima. Su comida tiene el alma y la verdad que la gastronomía moderna ha perdido. Probar sus creaciones es como recibir un abrazo de una abuela que nunca conociste. Es, sencillamente, una herencia de sabor. Doña Anónima. Me gustó. Tenía un aire de misterio y dignidad. Mi pequeña mesa se convirtió en una atracción. La gente hacía cola pacientemente. Me pedían consejos. Me contaban sus historias. «Este adobo me recuerda al que hacía mi madre en Oaxaca», me dijo un señor con lágrimas en los ojos. «Con sus galletas conquisté a mi novia», me confesó un chico universitario. Me sentía útil, respetada, valorada.
encontré una comunidad en ese rincón del mercado. Mi vida, que durante meses se había sentido gris y silenciosa, se llenó de color, de risas y de conversaciones significativas. Mientras tanto, la vida de Mateo parecía ir en la dirección opuesta. Podía notarlo en sus llamadas cada vez más esporádicas y tensas. Su voz estaba cargada de un estrés que intentaba disimular. Un día, en un arrebato de frustración, se le escapó el motivo. «Estoy harto, mamá. El proyecto Altos del Parque es una pesadilla. Los apartamentos no se venden. Son demasiado caros, demasiado fríos, dice la gente. Igual que mi apartamento. El señor Rodríguez está que trina. Dice que le falta alma al proyecto». ¿Qué demonios es el alma de un edificio, mamá? Son ladrillos y cemento. Yo lo escuchaba en silencio, revolviendo mi café. El alma. Qué curioso que usara esa palabra. A veces el alma está en las cosas sencillas, mi niño, le dije suavemente. Por favor, mamá, no empieces con tus proverbios. Esto es serio. Mi carrera está en juego. La ironía del destino, esa vieja tejedora de historias, decidió entonces tejer sus hilos de la manera más retorcida e inesperada. Sucedió una tarde de miércoles. Mateo me llamó. Su voz era un cóctel de pánico y una pizca de esperanza. Mamá, necesito un favor enorme. Gigantesco. El señor Rodríguez está complicado. Sigue furioso por el proyecto. Pero se le ha metido una idea en la cabeza. Está obsesionado con la comida, siempre buscando cosas nuevas y auténticas para sus eventos de empresa. Dice que todo le parece falso, industrial. Y hizo una pausa, como si le avergonzara decir lo siguiente: no sé si has oído hablar de esto, es una tontería. Pero todo el mundo en la oficina, hasta Sofía, habla de una mujer, una tal doña Anónima, que vende unas cosas increíbles en el mercado de la Roma. Sentí que el corazón se me detenía por un segundo y luego empezaba a latir con una fuerza renovada. Tuve que sentarme. «Ah, ¿sí?» «No me suena», mentí, tratando de que mi voz sonara lo más neutral posible. «Sí. Al parecer es un fenómeno. Y el señor Rodríguez, en uno de sus arranques, me ha encargado a mí, personalmente, que la encuentre. Quiere que ella organice un catering exclusivo para un evento con inversores árabes la próxima semana. Dice que si consigo impresionarlos con algo auténtico y mexicano, podría reconsiderar mi posición en el proyecto. Mamá, es mi última oportunidad. Me lo ha puesto como una prueba. Tú que te mueves más por esos barrios, que hablas con la gente, ¿has oído algo de ella? ¿Podrías preguntar por ahí, por favor? Tragué saliva, sintiendo una mezcla de vértigo y una oscura satisfacción. El universo, en su infinita sabiduría, tenía un retorcido y poético sentido del humor. Mi hijo, el que se había avergonzado públicamente de mi comida de antes, ahora estaba cazando desesperadamente a la mujer en la que yo me había convertido gracias, precisamente, a esa misma comida. No sé, Mateo. Es un mundo muy grande. Pero preguntaré, le dije, saboreando cada palabra. Colgué el teléfono y me quedé mirando el viejo recetario que descansaba sobre la mesa de la cocina. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina, pícara y un poco traviesa en mucho tiempo, se dibujó en mis labios. El destino estaba a punto de servirle a mi hijo una lección inolvidable. Y yo, su madre, la mujer nada especial, iba a ser la maestra de ceremonias. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones contradictorias que me tenían el alma en vilo. Por un lado, mi pequeño negocio, mi renacimiento personal, florecía de una manera que nunca hubiera soñado. Las colas en mi puesto del mercado eran cada vez más largas. Tuve que pedirle a mi vecina, una chica joven y despierta llamada Lucía, que me ayudara los sábados a cambio de una paga y una canasta llena de mis productos. Mi amiga Inés, la vendedora de flores del puesto de al lado, una mujer sabia y de risa fácil, se había convertido en mi confidente. Así que el niño bonito ahora te busca como si fueras la última Coca-Cola del desierto, me dijo un día mientras arreglaba unos girasoles. El mundo da muchas vueltas, Elenita? Ni me digas, Inés. Tengo el corazón dividido.
Me duele verle tan desesperado, pero por otro lado, se lo tiene bien merecido, terminó ella, guiñándome un ojo. Tú déjalo que sufra un poquito. A veces una buena dosis de realidad es el mejor remedio para la tontería. Tenía razón. Un par de revistas gastronómicas me habían contactado para entrevistas, pero las rechacé amablemente. Doña Anónima prefiere que su comida hable por ella, les decía Lucía por teléfono con gran solemnidad. Mi anonimato era mi escudo y mi fuente de poder. Disfrutaba del respeto genuino de mis clientes, de las conversaciones con otros vendedores que se habían convertido en mi nueva familia. Mi vida tenía un propósito que iba más allá de ser la madre de Mateo. Yo era Elena. Y los sábados me transformaba en Doña Anónima. Por otro lado, estaba la tragicómica situación de mi hijo. Hablaba con él casi a diario, y cada llamada era un nuevo capítulo en su odisea por encontrarme. «Mamá, ¿has averiguado algo?» «Esto es una locura», me dijo un día, su voz sonaba crispada. «He ido al mercado 2 veces entre semana, pero me dicen que esa mujer solo aparece los sábados por la mañana. Como un fantasma. La gente es muy protectora con ella, no quieren darme ninguna información. Me miran como si fuera de la policía fiscal. Me han dicho que tengo que ir un sábado y hacer la cola como todo el mundo. ¿Te lo puedes creer? Yo, Mateo Beltrán, haciendo cola durante 1 hora para comprar una salsa. Yo le daba respuestas evasivas, disfrutando secretamente de la ironía. He oído que es una señora mayor, muy discreta y muy sabia, le decía, conteniendo la risa. Dicen que su comida es maravillosa, hijo. Que tiene el sabor de la verdad. Quizá deberías probarla, aunque solo sea por curiosidad. No tengo tiempo para curiosidades, mamá, tengo que contratarla. El señor Rodríguez me pregunta por ella 5 veces al día. Cree que soy un completo inútil por no poder encontrar a una simple vendedora ambulante. Está afectando a mi imagen. La que sí apareció un sábado por mi puesto, como un personaje inesperado en esta obra de teatro, fue Sofía. La reconocí al instante, a pesar de que venía vestida de una manera muy diferente a la de la cena. Llevaba unos vaqueros desgastados, unas zapatillas de deporte y una sencilla camiseta blanca, con el pelo recogido en una coleta. Sin el maquillaje y las joyas, parecía más joven, menos intimidante. Se puso en la cola pacientemente, observándolo todo con una curiosidad genuina, escuchando las conversaciones a su alrededor. Cuando finalmente llegó su turno, me miró fijamente a los ojos. Vi una tormenta de emociones en ellos, sorpresa, duda y una chispa de reconocimiento que intentó disimular. Yo mantuve la calma, como si fuera una clienta más. Buenas tardes. ¿Qué va a llevar, señorita? Yo he oído maravillas de su salsa, dijo, su voz era casi un susurro, sin dejar de escrutar mi rostro. Me da un frasco, por favor. Y un poco de ese adobo. Huele delicioso. Mientras le envolvía los frascos en papel de estraza, se inclinó un poco sobre el mostrador, creando una burbuja de intimidad en medio del bullicio. Usted se me hace increíblemente familiar, dijo en voz baja, casi para sí misma. Su voz. Yo le ofrecí una sonrisa amable pero impenetrable, una sonrisa que había perfeccionado en las últimas semanas. Tengo una cara muy común, jovencita. Soy como todas las madres y todas las abuelas. Pagó, me dio las gracias con la mirada perdida y se fue. Pero supe, por la forma en que se alejó, deteniéndose a unos metros para mirar hacia atrás una vez más, que la semilla de la verdad había sido plantada en un terreno mucho más fértil que el de mi hijo. Ella era más observadora, más intuitiva. Y supe que, de alguna manera, ella sería una pieza clave en el desenlace de esta historia. El clímax de toda esta ópera casera se acercaba, lo sentía en el aire. Mateo me llamó el viernes por la noche. Su voz ya no era de estrés, era de pura y llana desesperación. Mamá, es mañana o nunca. El evento con los inversores es en 10 días. El señor Rodríguez me ha dado un ultimátum. O le llevo a Doña Anónima mañana, o me despide del proyecto y probablemente de la empresa. Mañana iré a ese maldito mercado desde que abran y no me moveré de allí hasta que hable con esa mujer.
Pienso ofrecerle lo que sea. Es mi última carta, mamá. Deséame suerte. Suerte, mi niño, le dije, y nunca una palabra había tenido tantos significados. Suerte para que me encontraras. Suerte para que soportaras lo que ibas a descubrir. Suerte para el hombre en el que te convertirías después de esto. Colgué el teléfono y me quedé en silencio en la oscuridad de mi sala. La batalla final estaba programada para la mañana siguiente. Y yo estaba lista. Ese sábado, el mercado era un organismo vivo. El sol de la mañana brillaba con una fuerza especial, haciendo que los colores de las frutas, las verduras y las flores de Inés parecieran más vivos que nunca. El aire estaba lleno de los sonidos de la vida, el regateo amistoso, las risas de los niños, la música de un organillero a lo lejos. Mi puesto estaba más concurrido que nunca. Lucía y yo nos movíamos con una coreografía bien ensayada, despachando, conversando, recomendando. Me sentía en mi elemento, como una capitana en el puente de su barco, navegando en un mar de gente feliz. Me sentía en paz, poderosa en mi pequeño y humilde reino. Y entonces, a través de un hueco entre la gente, lo vi. Estaba al otro lado de la pequeña plaza, una figura discordante en este lienzo bohemio. Su traje de diseñador, de un gris impecable, gritaba fuera de lugar. Su postura era rígida, su mandíbula tensa. Miraba a su alrededor con la impaciencia de un hombre acostumbrado a que el mundo se mueva a su ritmo. Su mirada se cruzó con la mía por un instante fugaz, pero no hubo reconocimiento. Para él, yo era solo parte del decorado, otra viejita vendiendo sus cosas. Lo vi acercarse a un puesto de frutas, decir algo al vendedor. El vendedor, un hombre robusto al que yo le fiaba el adobo, sonrió y señaló directamente hacia mi puesto con la cabeza. Vi a Mateo girarse. Vi cómo su mirada recorría la larga, serpenteante cola de gente que esperaba pacientemente frente a mi mesa. Lo vi fruncir el ceño, confundido. ¿Toda esa gente por una salsa? Y entonces, sus ojos viajaron al frente de la cola y se posaron en mí. De verdad, en mí. No en la figura anónima detrás del mostrador, sino en la mujer que le había cambiado los pañales, en la que le había cantado canciones de cuna, en su madre. Su rostro fue un teatro de emociones que se proyectó para mí en cámara lenta. Primero, la simple confusión. ¿Qué hace mamá aquí? Luego, la chispa de la incredulidad, un parpadeo rápido, como si su cerebro se negara a procesar la información. Abrió la boca ligeramente, como si fuera a llamarme, pero no salió ningún sonido. Y finalmente, como un tsunami que arrasa una costa, llegó la ola de la comprensión. Una comprensión total, absoluta y devastadora. Vi cómo el color abandonaba su rostro, dejándolo pálido como el papel. Vi cómo sus hombros, normalmente erguidos con arrogancia, se hundían bajo el peso de la revelación. Se quedó paralizado en medio de la multitud, una estatua de vergüenza y conmoción. Yo era doña Anónima. Su madre. La mujer de la comida de antes, la que era nada especial, era el fenómeno culinario que él buscaba desesperadamente para salvar su carrera. Sostuve su mirada a través de la distancia. Mi corazón latía con una mezcla brutal de dolor por su dolor, un innegable sentimiento de triunfo y una inmensa tristeza por él, por nosotros. No sonreí. No hice ningún gesto de reconocimiento. Simplemente dejé que la realidad lo golpeara con toda su fuerza, sin anestesia. Como si un director divino considerara que la escena no era ya lo suficientemente dramática. En ese preciso instante, vi a dos personas más abriéndose paso entre la gente, el señor Rodríguez, con su eterno porte autoritario, y a su lado, Sofía, que no miraba a la multitud, sino directamente a Mateo, con una expresión de profunda decepción y compasión. Así que aquí estaba. La leyenda en persona. Bramó el señor Rodríguez, no dirigiéndose a Mateo, sino a mí, con una voz que hizo que varias cabezas se giraran. No sabe lo que me ha costado convencer a mi hija de que me trajera. Sofía insistió en que tenía que conocerla yo mismo. Se acercó a mi puesto, ignorando por completo a un Mateo petrificado, que parecía haberse encogido dentro de su propio traje. Tomó uno de los totopos que ofrecía para degustación y lo hundió en el cuenco de mi adobo más reciente.
Se lo llevó a la boca, masticó lentamente, cerrando los ojos con la concentración de un catador de vinos. El pequeño universo a nuestro alrededor pareció contener la respiración. «Increíble», exclamó, sus ojos brillando con un entusiasmo genuino que nunca le había visto. «Esto es auténtico. Esto tiene alma. Esto sabe a verdad. Señora, sea quien sea, es usted una genio. Olvídese del catering para un evento. Quiero hablar de negocios serios. Le ofrezco un contrato para ser la proveedora exclusiva de una nueva línea gourmet que quiero lanzar. Pondremos su nombre, su rostro, en letras de oro. Dígame su precio. Lo que sea». Fue en ese momento cuando Mateo pareció despertar de su trance, como si las palabras negocios serios lo hubieran electrocutado. Dio un paso vacilante hacia adelante, tartamudeando, su voz irreconocible. «Señor Arturo. Mamá. Yo puedo explicar». Levanté una mano, mi palma abierta hacia él. Un gesto suave, tranquilo, pero con toda la autoridad del mundo. Un gesto que le pedía silencio. Y mi hijo, por primera vez en muchos años, obedeció. Se calló, tragando en seco, su rostro una máscara de miseria. Toda la arrogancia, toda la seguridad que había exhibido en aquella cena, se había desvanecido. En su lugar solo había un hombre joven, perdido y desnudo en su vergüenza. Entonces, miré directamente al señor Rodríguez. Mi voz, cuando hablé, no fue ni alta ni baja. Fue clara, serena y firme. «Le agradezco mucho su oferta, señor. Y su entusiasmo. Es un gran honor. Pero mi negocio ya tiene un nombre y no está en venta». «¿Ah, sí?», preguntó él, visiblemente intrigado. «¿Y cuál es, si se puede saber?». Hice una pausa deliberada. Y entonces, giré mi cabeza lentamente y miré a mi hijo, directamente a los ojos. Cada una de mis siguientes palabras fue una flecha, y sabía que cada una daría en el blanco. Se llama la herencia. Porque está construido sobre lo único que de verdad importa en esta vida, lo que se transmite de generación en generación y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe despreciarse o esconderse, nuestras raíces. Es el legado de mi abuela y de mi madre. Un legado de amor y trabajo duro. Un legado que algunos, lamentablemente, olvidan o desprecian cuando creen que han llegado muy alto. El mensaje fue tan claro y afilado como un cuchillo de obsidiana. Vi la comprensión iluminar el rostro del señor Rodríguez. Me miró a mí, luego miró a Mateo, que se había encogido aún más, y una lenta sonrisa, no de burla, sino de profundo entendimiento, apareció en su rostro. Sofía, a su lado, cerró los ojos por un instante, como si sintiera un dolor ajeno. El público que nos rodeaba, que había estado escuchando la conversación, guardó un silencio denso y respetuoso. La humillación ya no era mía. En ese mercado lleno de vida, bajo el sol brillante, la vergüenza había cambiado de dueño. Se había posado sobre los hombros de mi hijo, pesada, visible e ineludible. Yo, Elena, la mujer de la comida de antes, la madre nada especial, había reclamado mi historia, mi dignidad y mi nombre. Y lo había hecho sin levantar la voz, usando solo la fuerza aplastante de mi verdad. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. El bullicio del mercado se había disuelto en el silencio de mi pequeño apartamento. Inés y Lucía me habían ayudado a recoger, sus miradas llenas de una mezcla de orgullo y preocupación por mí. «Ese muchacho tiene mucho que pensar», sentenció Inés mientras cargaba la última caja. «Y tú también, amiga. Cuídate ese corazón». Tenía razón. Estaba sentada en mi viejo sillón de orejas, el que había compartido con mi esposo durante tantos años, con una taza de té de manzanilla entre las manos, pero el calor de la taza no llegaba a calentar el frío que sentía por dentro. No era un frío de tristeza, sino de agotamiento emocional. La adrenalina de la confrontación se había disipado, dejándome en un estado de extraña calma, pero también de vacío. ¿Y ahora qué? Entonces sonó el timbre. Un sonido tímido, casi vacilante. Sabía quién era.
Una parte de mí, la parte herida, la doña anónima que había nacido del dolor, no quería abrir. Quería atrincherarse en su fortaleza de dignidad recién conquistada. Pero otra parte, la parte más antigua y profunda de mi ser, la que siempre sería madre, sabía que tenía que hacerlo. Dejé la taza, me alisé el delantal que aún llevaba puesto y caminé hacia la puerta. Abrí. Mateo estaba allí, de pie en el umbral, recortado contra la luz moribunda del pasillo. Su caro traje gris estaba arrugado, como si hubiera estado sentado durante horas con la cabeza entre las manos. Su corbata estaba floja, su pelo revuelto. Pero lo que más me impactó fue su rostro. La máscara del arquitecto exitoso y seguro de sí mismo se había hecho añicos. Tenía los ojos rojos e hinchados, y una expresión de absoluta vulnerabilidad que no le veía desde que era un niño de 7 años y se había caído de la bicicleta, corriendo hacia mí con las rodillas ensangrentadas y el labio temblando. No dijo nada durante un largo minuto. Simplemente me miró, y sus ojos eran un pozo de arrepentimiento. Y entonces, 2 lágrimas gruesas y lentas rodaron por sus mejillas. Hizo algo que me dejó sin aliento. Se arrodilló. Allí mismo, en el felpudo gastado de la entrada de mi humilde casa, mi hijo, el gran arquitecto, se arrodilló, me abrazó las piernas con una fuerza desesperada y rompió a llorar. No eran sollozos silenciosos. Eran gemidos desgarradores, profundos, que venían del fondo de su alma. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Lo dejé llorar. Apoyé una mano en su cabeza, en su pelo, y sentí como sus hombros se sacudían con cada sollozo. En mi corazón no había ni una pizca de rabia. Solo una profunda y abrumadora tristeza por el camino tan doloroso que había tenido que recorrer para llegar a este punto, de rodillas en mi puerta. Después de lo que pareció una eternidad, sus sollozos amainaron. Lo ayudé a levantarse, sus piernas temblaban. Lo guié hasta el sofá, el mismo en el que se había quedado dormido tantas veces de niño. Se sentó, encorvado, sin atreverse a mirarme a los ojos, estudiando un punto invisible en la alfombra gastada. «Soy un idiota», murmuró, su voz rota. «Un idiota arrogante, un ciego, un desagradecido». Me senté frente a él, en la silla de mi esposo. «¿Por qué, Mateo?», le pregunté suavemente, sin una pizca de acusación. «Ayúdame a entender. ¿Por qué tanta vergüenza de lo que somos?». Levantó la vista, y en sus ojos vi todo el miedo y la inseguridad que había estado escondiendo detrás de su fachada de éxito. «Porque tenía miedo, mamá. Un miedo atroz. Miedo de que descubrieran que no pertenezco a su mundo. Miedo de que el señor Rodríguez viera de dónde vengo y pensara que no soy suficiente para su hija, para su empresa. Creí que para encajar allí, tenía que borrar todo lo que vino antes. Quería construir una nueva identidad, una identidad limpia, sin el olor a fritanga del barrio, sin las manos agrietadas de mi madre. Y en el proceso de construir ese nuevo Mateo, te borré a ti. Te convertí en un secreto vergonzoso. Y eso», su voz se quebró de nuevo, «eso es imperdonable. Hoy, cuando te vi en el mercado, vi el orgullo en los ojos de la gente cuando te miraban. Desconocidos te daban el respeto y la admiración que yo, tu propio hijo, te negué. Lo que yo llamé nada especial es lo más valioso que tenemos. Es nuestra historia. Y yo la tiré a la basura como si fuera un estorbo. Perdóname, mamá. No por el negocio, no por el ridículo que hice. Perdóname por haberte roto el corazón». Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra calara. Vi su arrepentimiento, y supe que era dolorosamente sincero. No era el miedo a perder su trabajo lo que lo había traído aquí. Era el horror de reconocer el monstruo en el que se había convertido. «Te perdono, Mateo», dije, y el alivio que inundó su rostro fue tan inmenso que fue casi físico. Sus hombros se relajaron, como si le hubieran quitado un peso de encima. Pero el perdón no es una máquina del tiempo. No podemos volver a ser los de antes. Porque las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Lo sé, mamá. Lo sé. Y me alegro, dijo, mirándome con una nueva admiración. Eres increíble. Lo que has construido tú sola es asombroso.
Construí esto a partir del dolor que me causaste, le interrumpí, no como un reproche, sino como una verdad fundamental que ambos necesitábamos reconocer. El cemento de mi negocio fue la humillación de aquella noche. Y ahora, esta soy yo. Doña Anónima o Elena, como quieras llamarme. Pero no voy a volver a ser la sombra silenciosa que se adapta a tus necesidades y se esconde cuando te avergüenzas. Asintió lentamente, aceptando cada palabra como una medicina amarga pero necesaria. Lo entiendo. Y lo respeto. ¿Qué va a pasar ahora? Preguntó con voz queda. ¿Con Sofía? ¿Con su padre? Sofía es una mujer inteligente. Sabrá qué hacer, dije. Y en cuanto a ti, mi niño, eso depende de lo que realmente hayas aprendido hoy. No con palabras. Con hechos. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción. Sofía, como predije, rompió su compromiso. No puedo casarme con un hombre que no sabe quién es, Elena, me dijo un día mientras tomábamos un café. Pero a ti no te pierdo. Me has enseñado más sobre la autenticidad en estos meses que mi familia en 30 años. Se convirtió en una amiga inesperada, una hija para mi corazón. El señor Rodríguez, en un giro sorprendente, se presentó en mi casa una semana después de la escena del mercado. Señora Elena, me dijo con un respeto absoluto, mi oferta sigue en pie. No para una línea gourmet. Para algo mejor. Quiero ser su socio inversor. Abramos un local. Un lugar donde la gente pueda probar la herencia todos los días. Puse mis condiciones, él las aceptó sin dudar. ¿Y Mateo? Mateo empezó su propio viaje. Renunció a su puesto en la empresa de los Rodríguez. Empezó a venir a mi casa los domingos, no para que yo le cocinara, sino para cocinar conmigo. Lavaba los platos. Me escuchaba. Me hacía preguntas sobre la abuela, sobre su padre, sobre las historias del recetario. Estaba, pieza por pieza, reconstruyendo su identidad. Un día, vino con unos planos bajo el brazo. Sé que no lo merezco, dijo, pero me gustaría, como arquitecto, diseñar tu café. Sería mi primera obra como Mateo Beltrán, el hijo de Elena. Sería un honor. Lloré mientras me mostraba sus dibujos de un lugar cálido, lleno de luz y madera, con una cocina abierta para que todos pudieran ver la magia. 6 meses después, en una calle arbolada de la colonia Condesa, tuvo lugar la inauguración. En la fachada, un letrero de madera tallada a mano decía, la herencia de Elena. El lugar estaba lleno a rebosar. Amigos del mercado, antiguos clientes, críticos gastronómicos, vecinos. El aire olía a mis guisos, a pan recién hecho y a una felicidad tangible. Yo estaba en el corazón de la cocina, mi cocina de ensueño, con mi delantal favorito, supervisando todo. Sofía estaba a mi lado, ejerciendo de anfitriona. En un momento, salí para ver el salón. Y lo vi. En un rincón, cerca de la puerta, estaba Mateo. Llevaba un delantal, igual que el mío. Estaba enseñándole a un mesero nuevo cómo servir el agua de horchata que yo preparaba. Lo hacía con una sonrisa humilde y una paciencia que nunca le había conocido. Sin buscar protagonismo. Solo sirviendo. Siendo parte. Nuestras miradas se cruzaron a través del salón abarrotado. Me sonrió. Una sonrisa limpia, sin sombras, llena de un amor y un respeto que yo creía perdidos para siempre. Le devolví la sonrisa y sentí una paz inmensa. Mi hijo había vuelto a casa. No a mi apartamento, sino a su verdadero hogar, a sus raíces, a su verdad. Había aprendido la lección más difícil de todas. Y yo, en el doloroso proceso de enseñársela, había encontrado mi propia voz, mi propia fuerza, mi propio nombre. Mis manos, esas manos curtidas y trabajadoras, habían creado mucho más que solo comida. Habían reconstruido un alma, la suya. Y habían liberado la mía. Y esa, me di cuenta en ese momento, rodeada del murmullo feliz de mi café, era la herencia más valiosa, la única que de verdad importaba.